Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi sitio Zoom Chile. Muchas gracias por estar conmigo en cualquier parte del mundo donde quiera que ustedes se encuentren. Llegó el momento de las propuestas, llegó el momento de las soluciones. Dejaremos atrás las causas y los orígenes de esta crisis y nos abocaremos ahora a proponer lo que creemos que es necesario hacer para poder salir de aquella. Por lo tanto, en este video voy a dar 6 propuestas que me parecen importantes y esenciales para poder superar esta crisis en la cual está Chile envuelto. Sin más preámbulo, comencemos con cada una de ellas. Primer punto, dar cuenta de las demandas sociales que se están requiriendo por parte de la ciudadanía. Es fundamental que el gobierno escuche a la ciudadanía y entienda que estas demandas sociales son atendibles, son justas y que es necesario abordarlas lo más rápido posible. De otra manera será imposible salir justamente de esta situación en la cual nos encontramos. A esto obviamente subyace un tema también de los abusos tanto a nivel económico como a nivel de trato. Es decir, se requiere fiscalizar mejor y controlar mejor ya de aquí en adelante todos los elementos que tienen que ver con contratos, todos los elementos que tienen que ver con posibilidad de que hayan colusiones, monopolios, porque esto va en contra no solamente de la libre competencia, va en contra obviamente del consumidor final y por lo tanto es que nos den mejores servicios y que estos sean adecuados. Uno de los elementos fundamentales a la base de este descontento tiene que ver con que los servicios que se nos dan no son adecuados y son además abusivos en cuanto a sus cobros. Por lo tanto, es importante hincar el diente a cada uno de esos elementos, a la banca, con por ejemplo las tasas máximas convencionales con respecto a créditos o a tasas de crédito, con respecto a las colusiones en la farmacia, con respecto al tema de los contratos que hay con licitaciones o contratos con autopistas, por ejemplo. Todos esos ejemplos y muchos más hay que reestructurarlos, rediseñarlos. Segundo elemento fundamental, el tema del financiamiento. Hay que financiar esas demandas sociales y hay que hacerlo de un modo correcto y un modo responsable, porque obviamente tenemos demandas, pero esas tienen que ser cubiertas por dinero, y ese dinero se hace a través de justamente un financiamiento. Se dice que se requieren 1.200 millones de dólares para poder financiar las demandas, y de hecho de ellos más de 500 millones se van a ir solamente en lo que es pensiones. A mi parecer inclusive estas cifras quedan cortas. Yo creo que se necesitan más de 2.000 millones de dólares para poder lo que se va a requerir para poder cubrir las demandas sociales de Chile. Así que en ese sentido es importante entender cómo vamos a sacar esos dineros. Y esos dineros se van a sacar a través de 3 elementos fundamentales. Primero, una reforma tributaria. Es decir, van a tener que ser una reforma tributaria que sea progresiva, que paguen más aquellos que ganen más. El gobierno ya asumió que va a crear un nuevo rango, un nuevo tramo tributario. Los que ganen más de 8 millones van a pagar el 40% de tasa tributaria. Y también va a haber un tributo a los patrimonios, a la riqueza. Me parece muy bueno. Otro elemento fundamental para poder financiar va a tener que ser a través de la redistribución de las partidas presupuestarias. Chile tiene un presupuesto aproximadamente de 75.000 millones de dólares anuales. Eso es lo que dispone el Estado para poder repartir en salud, educación, vivienda, pensiones, todo. Bueno, eso va a tener que ser redistribuido, ver qué prioridades tenemos ahora y tal vez tener que sacar de algunas partidas para poner en otras. Es fundamental hacerlo para poder justamente generar el financiamiento de estos estamentos y estas áreas que se requiere más prioritariamente en este momento. Y el tercer elemento y el más complicado de todos es deuda. Se va a tener que financiar a través de deuda. Chile va a tener que endeudarse, va a tener que dejar de lado esa rigurosa política fiscal que teníamos muy responsable y tener que flexibilizar un poquito más con respecto a eso. Eso no significa ser irresponsable a nivel fiscal, no confundamos eso, sino flexibilizar. A lo mejor las metas que teníamos de déficit fiscal de 1.5 o 1% o menos, bueno, vamos a tener que flexibilizarla y a lo mejor vamos a tener que generar deuda, generar además bonos al exterior y por lo tanto decir, bueno, es mejor endeudarse un poquito, pero para poder tener también paz social, para poder tener y recuperar también la tranquilidad en el país y dar cuenta de estas demandas sociales. Creo que es importante tener en cuenta eso y el ministro de Hacienda creo que lo ha tenido súper claro y por eso está abierto a flexibilizar esta política fiscal que en su momento fue tan rigurosa. Y que por lo demás entendamos una cosa, como Chile tiene una deuda pública tan baja, tenemos rango para poder movernos, para poder endeudarnos. Así que en ese sentido no tenemos que preocuparnos, podemos endeudarnos, no como otros países en América Latina y en el mundo que tienen rangos prácticamente ínfimos de posibilidad de deuda.
El tercer elemento fundamental para esto es generar una agenda pro crecimiento. Si no tenemos agenda pro crecimiento, no podemos generar riqueza. Les he dicho hasta el cansancio. Sin riqueza, sin creación de dinero, no tenemos nada que repartir, no tenemos nada que distribuir, no tenemos ningún elemento y plata para poder dar cuenta de estas demandas sociales. Por lo tanto, es fundamental la agenda pro crecimiento. Me llama la atención por eso que muchos estamentos políticos, muchas clases políticas están totalmente ausentes de su relato en la agenda pro crecimiento. Claro, porque la gente dice, tenemos que tener estos derechos, tenemos que llegar a estas demandas sociales, sí, pero ¿cómo la vamos a financiar? Se financia con crecimiento. Si no crecemos no podemos financiar. Estamos hablando de emprendimiento, de generar innovación, de generar mejor educación, de generar una mejor matriz productiva, de generar justamente mayor cantidad de exportar servicios y menos commodity, de generar una sofisticación en la matriz también laboral de Chile, que nuestros trabajadores tengan mayores expertise, mayor calificación. Todo eso significa una agenda pro crecimiento y es fundamental no apartarse de aquello. El gobierno tiene que tener una agenda pro crecimiento, de otra manera no vamos a poder tener ingresos permanentes para estos gastos permanentes que se quiere incurrir. Cuarto elemento fundamental, el rol del Estado. El rol del Estado es fundamental y tiene que aumentar el rol del Estado. No podemos tener un Estado subsidiario como está consignado en la Constitución de hoy en día. Tenemos que tener un Estado mucho más protagónico. No significa un Estado gigantesco, ineficiente, no, al contrario, un Estado que tenga un rol velador y amparador justamente de los derechos civiles de las personas y de los derechos sociales de las personas, que dé un piso, un margen mínimo de amparo social de ciertos derechos en educación, en salud, en vivienda, en pensiones, pero sin ser paternalista. Un Estado que promueva también justamente la productividad, que promueva la iniciativa, que promueva justamente la libre competencia y además obviamente que ampare por supuesto las libertades individuales, la libertad de culto, la libertad obviamente de producción, la libertad de propiedad obviamente que es muy importante, pero un Estado eficiente, un Estado sólido. Y para eso es muy importante cambiar la Constitución. Ustedes dirán, pero ¿cómo? ¿Por qué la Constitución? Porque la Constitución tiene en sí un elemento básico que es anómalo. Implica un Estado subsidiario y nosotros tenemos que cambiar ese Estado subsidiario a un Estado más protagónico. Un Estado justamente que no sea paternalista, sino que sea un Estado justamente más amparador, como le digo, de esos derechos. Y la única manera es tener una reforma constitucional que ampare eso. De otra manera va a ser imposible avanzar como sociedad y construir una sociedad más justa, sino es a través de una constitución que ampare esos derechos. Y eso es a través de reformas constitucionales. El quinto elemento es educar en el civismo y en la cultura ciudadana. Es muy importante educar, que la gente entienda que es importante la propiedad privada y la propiedad pública. Todas estas acciones vandálicas y destrucción tienen que ver mucho con eso, con la falta de espíritu ciudadano, con el respeto a la autoridad, con el hecho de la tendencia a destruir el Estado, con la tendencia a destruir justamente los elementos que son base fundamental para que nosotros seamos una sociedad ordenada. Por lo tanto, es muy importante educar. Volvamos a la educación cívica, volvamos justamente a educar a la ciudadanía, volvamos al voto obligatorio. Es muy importante eso porque vamos a generar una sociedad más empoderada, pero también más consciente de sus derechos, pero también de sus deberes, que es tan importante. Los deberes están muy ausentes hoy en día. Concordemos en que es importante aquello. Y por último, consenso de la clase política. Es el sexto punto que quiero compartir con ustedes. La clase política tiene que llegar a consenso porque la clase política en este momento está delegitimada. Hay una pérdida de legitimidad en la clase política y dirigencial y hay una desconexión con la ciudadanía. Por lo tanto, es una irresponsabilidad, de hecho, pedir la renuncia al gobierno de turno. Este no es una crisis del gobierno de turno, es una crisis de Chile como país, como nación, como estructura fundamental. Por lo tanto, la clase política tiene que ponerse de acuerdo, tiene que ceder, tiene que entender que aquí no se pueden sacar partido de esta crisis, sino que al contrario, tiene que entenderse como una oportunidad para poder hacer de Chile un mejor país. Y eso es fundamental entenderlo. Así que bueno, les dejo estos 6 elementos, ustedes me pueden agregar otros más. Espero que estén en concordancia conmigo y por supuesto déjenme sus observaciones, sus comentarios y sigan suscribiéndose y nos vemos en una próxima oportunidad con otro video con respecto a este tema, porque este tema seguirá hablándose ya en otros aspectos y seguiremos ahondando en aquello. Un abrazo grande, cuídense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.